Vamos a hacer nuevamente una adecuación a la definición. Está claro que ese tiempo tenemos que dejarlo bien claro. Puede ser minuto, puede ser cantidad de instrucciones. Da lo mismo. Porque después puede llevar una a otra. Eso es una pequeña multiplicación por una constante. Estamos al otro lado. El tiempo que se demora el algoritmo A, ojo, aquí, el tiempo que se demora el algoritmo A en el peor de los casos. En el peor de los casos. Eso es lo que necesitamos nosotros analizar. Como les dije yo cuando estaba ordenando, cuál puede ser el peor de los casos, cuando estábamos buscando un elemento, ahí en el ejercicio que ya planteamos en la clase pasada, ¿cuál era el peor caso? El peor caso no era buscar el último elemento, el mejor caso era el primero. Si yo quería sacar un caso promedio, entonces tenía que sacar el tiempo de cada uno de ellos, de cada uno de los casos que yo anduviese buscando, y después sacar la media. Y al sacar la media, vamos a tener un tiempo promedio. Pero recuerden que el promedio no siempre es un buen indicador desde el punto de vista estadístico. Los que ya cursaron el tema estadístico, recuerden que el promedio es medio engañoso si es que no lo asocio a otro tipo de mediciones o de estadísticos. Recuerden que la media entre un 1 y un 7 es un 4. Y eso no significa que todos tienen un 4, significa que uno aprobó y otro no reprobó. Entonces es muy susceptible a valores extremos, a los outliers. En ese sentido, no, por eso hay que tener un poco cuidado cuando hablamos de la media. Sí, sí sirve, pero hay que contrastarla con otras cosas. Ya, el tiempo que se va a demorar el algoritmo A en el peor de los casos para encontrar una solución a un problema de tamaño n. Ya aquí está la gracia. Entonces, cada vez que usted encuentre un problema, no va a analizar el mejor caso, no me preocupa el mejor caso. No me preocupa el caso promedio, me preocupa distinguir en una situación dada cuál es el peor caso. ¿Cuál es el peor caso para el problema de tamaño n? En el caso de la búsqueda, obviamente, el peor caso es que el elemento no se encuentre, no que sea el último. Ese es el peor caso. ¿Por qué? Porque eso me va a obligar a hacer un par más de instrucciones. Entonces ese es el peor caso, ese es el tiempo. En el caso de los algoritmos de ordenamiento, que yo ando ordenando un conjunto de datos, tendría que ver. Para cada algoritmo a lo mejor es distinto el peor caso. No sé si el mejor caso o el peor caso puede ser que todos los datos estén ordenados ya, o el peor caso puede ser que todos los datos estén desordenados, o que todos los datos estén ordenados de manera inversa a la que se está pidiendo. Y hay que hacer las pruebas. Y entonces esa es la pega nuestra, pues eso es la pega cuando nosotros analizamos algoritmos. Cuando uno ve un problema, inmediatamente tiene que pensar en estas situaciones. Eso es lo que hacemos nosotros los informáticos. Los usuarios normales nunca se van a preocupar del peor caso, si se lo hizo, si no lo hizo, qué pasaba si venía de un lado o de otro. No. Nosotros nos tenemos que preocupar de todas esas alternativas, de todo eso que pueda ocurrir. Esa es la pega nuestra. Por eso somos especialistas en la solución de problemas. Ojo, hasta aquí ni siquiera todavía tocado líneas de código, sino que estamos hablando, estamos analizando. Ya, esa es la definición. Para el caso anterior ya lo dijimos. Y aquí en donde entramos a darnos cuenta, como les dije yo, es complejo encontrar un tiempo exacto de ejecución. El tiempo exacto de ejecución entre A y N es muy complejo, porque depende de la calidad de la entrada, eso ya lo vimos, y depende del tipo de algoritmo. Entonces lo que nosotros buscamos ahora es, aparte de tener claridad ya en esta definición, buscar alguna forma de medir este tiempo de ejecución de una manera más simple. De una manera más simple. Y esa manera más simple es lo que nosotros determinamos o llamamos el concepto de complejidad algorítmica. Aquí se me olvidó ponerle el apellido, complejidad algorítmica, no complejidad solita. Complejidad algorítmica. ¿Qué cosa es la complejidad? No es que mi problema sea más o menos difícil de resolver, no. La complejidad algorítmica es una herramienta que posibilita entender el tiempo de ejecución de una manera más simple. Eso es, aunque la palabra dice todo lo contrario, complejidad. La idea detrás del concepto de complejidad es tratar de encontrar una función, ojo, vamos al mundo de la matemática ahora, una función f de n, no t de n, t de n es el tiempo de ejecución, f de n es una función cualquiera, matemática, que está diseñada en términos de n,
de la cantidad de elementos, eso es lo importante, fácil de calcular y conocida. Y que además, esa función lo que tiene que hacer es acotar el crecimiento de la función tiempo. Es decir, lo que estoy poniendo yo es una cota f, que es una función fácil que yo la puedo dibujar con Excel, porque t de n no la conozco, pero lo único que puedo asegurar es que esta función acota esta. ¿Qué significa eso? Que esta función va siempre sobre ella. Eso es importante. Esta nunca puede exceder a esta porque es una cota. Y con eso yo puedo decir efectivamente el tiempo de ejecución que yo he calculado nunca va a ser peor que lo que encontraría yo al evaluarla en la función f. Esa es la idea. Ese es el tema. Y por eso hablamos ahora de determinar funciones. Y eso es lo que yo les pedí a ustedes la clase pasada, que le pegaran una pequeña revisión a algunas de las funciones que yo les mencioné, que son las matemáticas básicas y clásicas y canónicas. Ni siquiera se las pedí con coeficientes complejos, con coeficientes complicados, con coeficientes enteros, con coeficientes racionales, no. La función canónica nomás. La función canónica, la función base. Porque esa es la que debo analizar. Y más aún, yo les mencioné y les expliqué que a mí me interesa única y exclusivamente trabajar con el cuadrante positivo. Eso es lo único que me interesa a mí. Eso es lo que ustedes deberían... ¿Alguien tiene el micrófono abierto, parece? Algo del gorila. Están viendo algo de dibujo, parece. La gorila tiene pena, estaba escuchando. Así que a mí me interesa eso, me interesa que saltemos ahora al mundo un poco ya más matemático. Y el mundo matemático es el que nos tiene que dar la respuesta. Cuando ustedes me dicen, ¿para qué mierda le estudiamos matemáticas, cálculo, álgebra, todo este tipo de cosas? Y no las voy a usar nunca cuando logramos. Obviamente, para entender estos comportamientos necesitas saber matemáticas. Porque si no, ¿cómo va a poder hacer los gráficos? ¿Cómo va a poder interpretar? ¿Cómo va a poder saber lo que es una derivada? ¿Cómo va a poder saber si la función es creciente o no? ¿Se acuerdan esos criterios? ¿Vieron en derivadas cuando vieron funciones? Funciones crecientes, funciones monótonas crecientes, ¿cómo sé yo cuando la función es creciente? Esas cosas yo se supone que ya están. Ustedes ya las conocen, por lo tanto hay que usarlas nomás. Para eso estudiamos matemáticas. Esa es la matemática. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Y cuál es lo importante para mí en matemática, especialmente aquí en complejidad algorítmica? Así se llama esta cosa. Complejidad algorítmica, ¿qué cosa es? Es una cota al T de ADN, es decir, al tiempo de ejecución. Y además, ¿qué característica tiene la complejidad algorítmica? Que como esto es una función compleja de escribir o de describir, es una función difícil de determinar, debo buscar una función nuevamente que la acote y sea simple. Esa es la pega. Y eso es lo que nosotros conocemos como complejidad algorítmica. Eso es lo que vamos a ver ahora. Esa es la pega nuestra. Y la complejidad algorítmica y todo lo que tiene que ver con nuestro análisis algorítmico, en primer lugar, tenemos que tener claro que siempre todo va a ocurrir ¿dónde? Todo va a ocurrir ¿dónde? En el cuadrante positivo. ¿Por qué? ¿Por qué todo ocurre en el cuadrante positivo? Está claro, este es el 0, 0, el origen,
Porque no se Esto puede es lo tener que, menos una instrucción. exactamente, esto es lo que hemos dicho, esto del n, que es lo que llamamos x, y efectivamente el t de n es este tiempo. Y ahí estamos hablando de tiempo. Da lo mismo si el tiempo, ojo, el tiempo es una medida que puede ser expresada en horas o en segundos, pongámosle, o cantidad de instrucciones. Es una... o cantidad de instrucciones. Recuerden que el tiempo se mide, recuerden que el tiempo astronómico, no sé si ustedes fueron ayer a la galaxia, si estuvieron en la charla de la señora, hablamos de años luz. ¿Y qué es un año luz? Es el tiempo que demora, estamos hablando de un año luz, el tiempo que demora la luz en llegar a la Tierra, la velocidad de la luz. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que establecer. Para nuestro mundo nosotros establecemos que ese tiempo, que sí puede ser segundos, efectivamente, sí, lo vamos a comprobar y corroborar, pero también lo podemos llevar a cantidad de instrucciones. Y ahora, dicho eso, entonces tenemos dos aspectos a entender en el mundo nuestro. Primero, que todo lo que yo analice va a ocurrir en el primer cuadrante. Número uno, todo ocurre en el primer cuadrante de un sistema cartesiano. Cuando hablo cartesiano hablo de aquí. Eso es. ¿Por qué? Porque está claro. El n, este valor, siempre es mayor o igual a 0. Porque el n me indica la cantidad de elementos que voy a procesar, que les voy a ejecutar el algoritmo. Entonces siempre voy a tener o 0 elementos, es decir, no hay nada que procesar, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Tampoco está el concepto aquí de que voy a procesar un elemento y medio, ¿eh? Por lo tanto, a mí lo que me interesa es saber un elemento, dos elementos, tres elementos, cuatro elementos, cinco, seis, y entonces ese n en realidad es natural unión el cero, o como dicen algunos por ahí, z más. Siempre eso. Eso me lleva a mí, además, a entender qué va a ocurrir con el otro eje. El otro eje, sean segundos o sean cantidad de instrucciones, vamos a llevarnos mejor a lo que manejamos más nosotros, que es la cantidad de instrucciones. La cantidad de instrucciones también va a ser una medida que voy a ir poniendo en este eje, pero esa cantidad de instrucciones también es un número positivo y mayor que 0. Esto de aquí también es mayor o igual que 0. Por lo tanto, eso es también naturales unión al 0, o lo que es lo mismo z más. Entonces, mis funciones en realidad no van de los reales a los reales, ¿se dan cuenta? Mis funciones van de los naturales a los naturales. Esa es la idea. Y por lo tanto yo puedo contar de una manera simple, 1, 2, 3 elementos, 1, 2, 3, 4, 5 instrucciones. No es aquí el tema de si voy a procesar un dato y medio y se va a demorar una instrucción 3/4. No, todo ocurre en términos de números enteros. Eso me lleva a mí a decir que ustedes en cálculo, su matemática es continua, ¿no? De hecho, ustedes estudian continuidad. Una matemática continua. ¿Qué significa que sea continua? Que entre dos números reales hay infinitos números reales. O que siempre le doy interpretación a la función. Toda la función tiene una continuidad. Y ustedes estudian qué pasa cuando hay una descontinuidad y queda descuadrado, ¿cierto? Cuando una función no es continua en un punto, no es derivable en ese punto. Y si no es derivable, no puedo saber en ese punto, no puedo saber para dónde va, ni si crece, ni crece nada. Entonces estudio su entorno. Bueno, eso es lo que estudian ustedes en matemática. Pero esas cosas, en realidad, en el mundo nuestro, en el mundo informático,
Nosotros lo que tenemos que hacer es estudiar lo que se denomina en nuestro mundo la matemática discreta, que dice relación al conteo. Ahora eso ustedes van a tener un ramo que se llama estructura discreta, lo mismo. Ahora, para poder hacer todos estos análisis que yo les voy a comentar ahora, nosotros hacemos un abuso de la notación, un abuso del lenguaje, y vamos a suponer que todo es continuo, pero que quede claro que no es continuo, que quede claro que los conceptos que van a ver aquí al medio son discretos. Eso es número uno. Número uno. Por lo tanto, todo ocurre en el primer cuadrante. La matemática nuestra es una matemática discreta. Segundo, usamos una extensión del mundo continuo. Eso es lo que hablamos nosotros, hacemos una extensión del mundo continuo. De hecho, todo lo nuestro es, en el caso nuestro, hablamos de continuo versus discreto. En el mundo ya más real, hablamos de analógico y digital. Esa es la idea distinta. Lo continuo a lo discreto, lo analógico a lo digital. Ese es más o menos nuestro cambio. De hecho, el mundo real es continuo, el mundo eh, digital es discreto. Entonces, cada vez que ustedes tengan claro eso, tienen que ir pensando sobre esta situación. O sea, lo continuo y lo discreto es un modelo del mundo analógico digital. Las cosas son analógicas o son digitales. Por ejemplo, nuestros ojos ven de manera análoga o analógica, pero cuando yo lo llevo al computador, el computador no maneja cosas continuas, maneja cosas discretas, entonces de ahí lo llevo al mundo digital. Esa es la idea. Así que ojo con eso, que todo lo que ustedes escuchan es, todo lo que está en el mundo real es análogo, es analógico. Y cuando ya lo transformamos y lo llevamos a través del computador, se transformó en algo digital. Ahí ustedes tienen, por ejemplo, las imágenes. Una imagen se transforma en un JPG, un sonido se transforma en un MP3 o en otro formato, pero todas estas cosas son del mundo análogo o analógico al mundo digital, del mundo analógico al mundo digital, los sonidos, los MP3, todo eso. Esa es la pega nuestra. Eso tengo que tenerlo relativamente claro. Yo lo he explicado en algunas clases, ese concepto de qué es analógico y digital en el mundo de la música, qué significaría. Significaría que si estamos escuchando acá, que no hay un continuo. La música, y así es más fácil de entender. Si este es un sonido, recuerden que la música va a tener sonido así, pero es un continuo, no hay una separación entre los sonidos. Pero para yo poder modelarlo eso, y lo voy a modelar acá en el mundo del MP3, y el MP3 son cosas discretas, es decir, puntuales, no hay un vacío entre dos aspectos, eso es lo que le llaman ustedes la calidad del sonido. Y entonces aquí vais poniendo un punto, aquí vais poniendo otro punto, acá otro punto, aquí otro punto, aquí otro punto, y así sucesivamente, de tal forma que en mi oído, espérame un segundo, que me están llamando por teléfono. Sonando el otro teléfono, ya. Entonces, eso es lo que hacemos. Y por lo tanto, ¿qué es lo que buscamos nosotros en nuestro MP3? Tener muestreos. Y esos muestreos van a depender de qué tan cerca están los valores acá. ¿Qué tan cerca hay?
Entonces, eso hace que la calidad de mi MP3 sea, sea mejor la calidad del sonido. Es decir, que entre estos puntos yo pongo otro más y voy poniendo. Obviamente nunca voy a llegar a lo continuo, pero cada vez me voy a ir acercando más. Y por lo tanto aquí, si este fuese un trozo de una canción, yo tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos mostrados. Pero si quiero que la calidad sea mayor, entonces tengo que mostrar más puntos. Y ya debería poner algunos valores distintos aquí al medio. Y ahí me duplicaría la cantidad de puntos. Y por lo tanto mi archivo MP3 sería 2 veces más pesado. Ya, pero ese tipo de cosas son las que tenemos que empezar a entender nosotros. Por eso cuando todo el mundo dice, no, si los MP3 son la muerte, se escuchan súper bien. Eh, un segundito, parece que me conecté de los audífonos. Sí. Ya, ahora sí. Eh, Cuando todo el mundo dice que los MP3 se escuchan súper bien y todo lo que quieran, sí, perfecto, se escuchan bien porque mi oído así lo establece. Pero el ser humano tiene un oído bastante pobre. Entonces, hasta el reggaetón lo escuchan bueno. Y entonces, si ustedes samplean el reggaetón, es lo más fácil de samplear, porque los sonidos son casi los mismos y constantes. Y entonces, aparte de que eso ocupa poco espacio en el MP3, está claro. Distinto es una sinfonía o una ópera, en donde hay mucha variación. Entonces, llegar a eso, efectivamente, necesitamos que el MP3 esté sampleado de una manera distinta. Hay distintos formatos, algunos me van a decir, no, que están los FLAC, hay otros más nuevos que aparecieron ahora, los MQA, no sé cuántos. Pero todos tienen el mismo problema, tarde o temprano. Y para eso necesito dispositivos que sean capaces de transformar nuevamente estos en sonidos. Y esa es la pega que hacemos nosotros. Entonces ahí tenemos que entretenernos con esto. Una vez que tengamos claro eso, que ustedes sepan que efectivamente eso es lo que está ocurriendo en nuestro entorno, vamos a poder ahora entonces entender el tema de las funciones matemáticas, para dónde van. Dicho esto, es para que tengamos claridad de que nosotros trabajamos en el primer cuadrante, el n es positivo, el TDN es la cantidad de instrucciones. Acá, si esto fuera música, el n sería la unidad de tiempo que estoy sampleando y el TDN correspondería a la frecuencia del sonido. ¿Te das cuenta? Entonces ahí tendría, bueno, esa es la idea. En las imágenes pasa lo mismo, aunque las imágenes son bidimensionales como una matriz, pero ocurre lo mismo. Voy a tener que un píxel, y en realidad una imagen es una función matemática que va de R cruz R a una imagen de 2 dimensiones. De R cruz R va a R. Eso es raro en las imágenes para nosotros. La imagen es una función que va de el producto R por R y va a una R. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener pares ordenados, que son el píxel. Y ese píxel tiene un valor. Y en realidad ese valor ni siquiera me lleva a esto. En realidad es hacer la misma extensión nuevamente, porque lo que va a ocurrir aquí es que la función va a ir de los naturales a los naturales, y aquí incluso va a un 0 a 2,55, pero ni siquiera es un intervalo real. Este es un intervalo que pertenece a los naturales, es decir, de 0 a 255. Tomo un píxel, una posición y la llevo a un número. Esa es la idea fundamental. Ya, dicho eso, entonces nos vamos a las funciones que yo necesito conocer. Necesito acotar funciones, por lo tanto son funciones que yo tengo que tener claro, que no me voy a preocupar de su aspecto negativo. Tengo que tener claro que una vez que yo ya he dicho esto del crecimiento, esto que tengo por acá, voy a borrar esto, o lo voy a copiar mejor. Voy a copiar mejor esto. Qué bonito gráfico. Ah, ah. No me deja copiarlo. ¿Por qué no me deja copiarlo ahora?
Ay, ya, ya, sí. Claro, ahora sí. Ya, una vez que hemos hecho eso y tenemos clarito lo que va a pasar con nuestras funciones, entonces tengo claro yo que mis funciones, las que yo ando buscando, las que yo ando analizando, las que son n y t de n, todas son crecientes. ¿Qué significa que sean crecientes? Que siempre van a ir hacia arriba. Por lo tanto, son funciones simples, canónicas. En realidad, monótonas crecientes. Es decir, siempre van a ir creciendo, siempre. Y me voy a preocupar de establecer todo en el cuadrante inicial, en el origen, en el cuadrante número 1, y me voy a desentender de lo que pasa en otros lados. Este es el análisis nomás que me voy a concentrar y me voy a centrar. Por lo tanto, las funciones que yo debo analizar son las que vimos en la clase pasada, que dije yo. Partamos primero para analizar n, la función n. Si yo analizo la función f de n, ahora f, no t de n, f de n, porque esta es la función que debéis acotarme. Esa es la función denominada... oh, la embarré aquí. Debería haberlo dejado más chiquitito. Para que me cuadre con los... no, para que me cuadre con los... Vamos a redimensionar. Para que me cuadre con los numeritos. Mm, no, no. Ya. ¿Cuál es la función f de n? Es decir, es también llamada la función de identidad, ¿cierto? F de n igual n. Si ustedes la analizan ahora, ¿qué cosa es? Es una función creciente. Porque voy a tener ese punto aquí, después voy a tener el otro punto acá, después voy a tener ese con este acá, después voy a tener este con este por acá. Es decir, voy a tener una función que efectivamente va a ir creciendo de esa forma. Esa es la función eh, lineal. ¿Qué puedo pensar con la función lineal? Muchas cosas inmediatamente. De hecho, es una de las buenas funciones. ¿Por qué? Porque yo aseguro que un crecimiento en el eje X va a ser siempre constante. Es decir, si aquí me demoraba algo, al agregar un elemento más, se va a demorar 2 veces lo que se demoraba antes. Si agrego uno nuevo, otra unidad y siempre constante. ¿Se dan cuenta? Los crecimientos son constantes. La aceleración, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con la derivada de una función lineal? Aquí es igual. Aquí es igual la derivada de una función lineal. ¿Cuánto vale f' de n? ¿No es la pendiente? No, pues la pendiente. Una constante. Tangente, sí, yo estoy hablando de la derivada directamente. La derivada es una constante. ¿Qué significa que sea una constante? Entonces su aceleración es cero. ¿Qué significa eso? Que efectivamente siempre va a crecer lo mismo, esa función. En cada elemento que yo le agregue, si en procesar un elemento se demoraba 5, en procesar 2 se va a demorar 10, en procesar 3 se va a demorar 15, en procesar 4 se va a demorar 20. Es decir, puedo establecer completamente un tiempo, rápidamente. Ese es el concepto de, de función lineal. Por eso se llama función de identidad y por eso se llama lineal, porque crece linealmente. ¿Qué significa? Vuelvo a repetir eso. Que si yo sé cuánto se demoraba en un elemento, entonces puedo extrapolar inmediatamente cuánto se demoraba en 1000, en 1.000.000. Se demoraban 1000 veces más de lo que se demoraba en uno. Eso es lineal.
Cuando ustedes escuchen que hay un comportamiento lineal, un crecimiento lineal, eso es lo que significa. Por lo tanto, rápidamente yo puedo ir dándome cuenta de qué va a ocurrir cuando el n sea casi infinito. Voy a saber rápidamente cómo va creciendo el comportamiento de eso. Recordemos que el TDN estamos pensando que son cantidad de instrucciones. Cantidad de instrucciones por el momento. Cantidad de instrucciones. Entonces, esa es la primera función que yo analizo. ¿Qué ocurre con la segunda función que deberíamos analizar? Por ejemplo, analizamos el n cuadrado, que es la otra fácil de analizar. Estamos analizando que funciona n cuadrado. Imagínense ahora el f de 1 de n sea igual a n cuadrado. Y vamos poniendo los puntitos acá. 0, 1, ¿cierto? 0, 1, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 1, 2, 3, 4, estamos por acá. 3 al cuadrado es 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por acá más o menos hasta. Así a ojo de buen analista. Por lo tanto, yo voy a tener este punto, voy a tener este punto, voy a tener este punto, voy a tener este punto. Aquí al medio está ocurriendo algo raro, porque aquí la curva de crecimiento es así. Esa es la función. Y si yo las comparo, ¿qué puedo pensar inmediatamente? Si n, fíjense aquí, si este es el 2, este es el 2 y este es el 4, ¿qué significa? Que para dos elementos yo voy a ocupar 2 unidades, ya sea de cantidad de instrucciones de tiempo. Para esos mismos 2 elementos, en un comportamiento cuadrático, voy a ocupar 4. ¿Y qué pasa con el otro? Aquí debería estar el 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fíjense que ahora, para el siguiente, en este mundo, ocupo igual 3. En el mundo lineal. Este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí. En el mundo lineal ocupo 3. Pero ¿qué pasa en el mundo cuadrático? Ocupo 9. Por lo tanto, el crecimiento, si ustedes se dan cuenta que es lo que a mí me interesa analizar, el crecimiento acá, en la línea roja, es siempre constante. Siempre eso, eso, eso. Eso mide lo mismo que eso y que eso. Pero ¿qué pasa cuando veo en la cuadrática? Para 1 ya es eso. Para 2 es eso. Para 2 es esto. Para 4 ya es esto más. Para 3, perdón, es más. Cada vez voy incrementando el valor del TDN. Ya no va creciendo a los mismos intervalos o intervalos. Va creciendo a valores cada vez mayor. Si le agrego un elemento, ya no se va a demorar lo que se demoraba en agregar uno, sino que se va a demorar lo que se demoraba en uno y un poco más. Lo que se demoraba del anterior y un poco más. Lo que se demoraba del anterior y un poquitito más. Esa es la idea. Eso va creciendo. ¿Y eso de dónde lo sacamos nuevamente? Lo sacamos nuevamente de acá. Pues si esto derivamos otra vez la función esta, ¿cuál es la derivada de n? 2n. ¿Y esto qué cosa es? Una recta, es decir, la aceleración es constante. Siempre está creciendo. Siempre está creciendo a una tasa similar. Eso es entender el concepto matemático. Por lo tanto, uno podría decir inmediatamente, oye, ¿sabes qué? Tengo un programa P1 y tengo un programa P2. Y a mí me muestran este simple análisis. Yo inmediatamente digo, hay que decantar por P1. ¿Por qué? Porque yo puedo establecer cómo va a ir creciendo y veo que efectivamente en el tiempo estas dos ramas se van a ir cada vez más ampliando, agrandando más. ¿Y eso qué significa? Que cada vez que yo ejecuto un elemento, no va a demorar más tiempo. Esa es la idea. Por eso les pedía yo que hicieran el análisis de estas cosas desde el punto de vista matemático. No sé, eso es lo que me interesa a mí. Me interesa que ustedes entiendan estos comportamientos. ¿Qué pasa con la n cúbico? Peor todavía. Iría más acá. ¿Y qué pasa con la exponencial? Eso no hay que haberlo hecho. Y veamos una buena ahora, una logarítmica. Analicemos una logarítmica y veamos cuál es ese comportamiento. ¿Cómo se calcula el log? Vamos a suponer que la función
3, una función 2, de n sea igual al log de n. Vamos a suponer el log en base 10, da lo mismo, si aquí es el crecimiento. Vamos a suponer que el log es en base 10, aunque efectivamente en nuestro mundo el log es en base 2. ¿Eh? Eso que quede claro, pero para que ustedes lo puedan ver en la calculadora. De hecho, vuelvo a repetir, esta cosa estamos haciendo los cálculos como si fueran números reales, pero no son números reales. Eso también quiero que quede claro. No son números reales. Entonces, vamos a suponer, ¿cuánto vale el logaritmo de 0? Si aquí hago una tablita, recuerden que para poder graficar esto hay que hacer tablita, ¿no es cierto? N log n. Vamos, de 0, de 1, de 2, de 3 y así sucesivamente, que son los tres valores que tenemos marcados ahí. ¿Cuánto vale el logaritmo de 0? Si es que no hay alguien durmiendo, porque de repente yo... ¿No qué? No está definido. No está definido. Por lo tanto, no puedo suponer 0. Este es lo que generalmente las calculadoras dice n a n, ¿cierto? ¿Y qué significa n a n? Not a number, no es un número. O en otras calculadoras dirá error, o en otras calculadoras dirá no existe, lo que ustedes quieran. ¿Cuánto vale el logaritmo de 1? Aquí en realidad no me van a quedar muy bonitas, pero no importa. ¿Cuánto vale el logaritmo de 1? 0. Cero. Es decir, ¿a cuánto debo elevar el 1 para que me dé 1? O sea, el 10 para que me dé 1, 0. Entonces, estamos acá en el logaritmo. El azulito va a ser el logaritmo. ¿Cuánto vale el logaritmo de 2? 0,3, ¿o no? Sí, 0,3 aprox. 0,3. El logaritmo de 3. 0,47, 0,5 aproximadamente. Vamos a poner 0,5 para que se note algo, ¿cierto? Porque si no, nos va a quedar. Y así sucesivamente. Y se dan cuenta que los valores son pequeñísimos. De hecho, para poder graficarla nomás y entender, estamos graficando desde el punto de vista del mundo real, del mundo continuo, para poder establecer las rectitas, es decir, para poder hacer esto de aquí, yo esta recta así, suponer esto, es porque estoy en el mundo real. Ahora los puntitos son los que efectivamente son los valores que a mí me interesaban. Y por lo tanto vamos a ver el comportamiento que esto tiene. Y el comportamiento está claro. Vamos a suponer que si este es el 1, el 0,3 está por acá más o menos, ¿cierto? Bien, bien cerquita. El otro va a estar por aquí. Vamos a suponer que está creciendo. Vamos a calcular el 4, el 5 y el 6 para tener algo más que mostrar, porque si no, no nos va a cuadrar. Ya, el logaritmo de 4, de hecho, el logaritmo de 4, 0,6, tampoco me sirve mucho. Logaritmo de 5, 0,7 aprox. 0,7, chuta. Logaritmo de 6, 0,77. 0,8, no, pero ya, calculemos el de 10 mejor. ¿Cuánto es el de 10 al tiro? 1. 1. Ya, tenemos el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por ahí más o menos, ¿cierto? Y sabemos que este nos va a dar acá. Fíjense el comportamiento que tiene el logaritmo. Miren, es una curva. Vamos a hacer más arriba para que parezca. Tiene un comportamiento siempre creciente, siempre va creciendo. Pero ¿qué pueden decir ustedes de esa curva? ¿Crece mucho, crece poco? ¿Cómo es su comportamiento? De hecho, su derivada es casi plana. ¿Qué puedo yo concluir con esto? Haciendo este pequeño análisis. Esto es lo que hay que entender acá en este mundo. Para eso es la matemática. ¿Le hicieron este análisis antes o no de crecimientos? Sí. Ya. ¿Qué significa entonces eso? ¿Qué significa el logaritmo? ¿Qué información me está entregando a mí el logaritmo?
¿Qué podría yo pensar? Recuerden que la complejidad algorítmica es buscar una función que acote a un tiempo de ejecución en la medida en que el n crece mucho. ¿Qué pueden decir de esas tres fórmulas que hay ahí, de esas tres ecuaciones? Que nos ayudan a discernir qué tipo de, dependiendo del comportamiento del programa que ya hemos escrito, cómo se ¿Ya? comporte con determinadas fórmulas, podemos ver qué tan eficiente es. Exactamente. Es más Pero hay de las tres. conveniente ocupar la azul. Exactamente. O sea, el ideal es que nuestras complejidades, cuando las calculemos, porque no siempre nos va a dar, de hecho, rara vez llegamos a una complejidad logarítmica, muy, muy, muy rara vez. Muy, muy rara vez. Pero el ideal es tender a una complejidad algorítmica. ¿Por qué? Porque la complejidad logarítmica lo que hace es que el crecimiento, cuando yo les voy entregando cada vez más valores, si ustedes se dan cuenta acá, claramente voy aumentando, pero el crecimiento en la cantidad de instrucciones que yo voy ejecutando es poquísimo. Es poquísimo, es poquitito. Eso significa que yo podría procesar en este algoritmo muchos valores y la cantidad de instrucciones no va a ser mucha. Si la cantidad de instrucciones no es mucha y lo llevamos a tiempo reloj, ¿qué significa eso? Que efectivamente me voy a demorar poco en ese programa. A diferencia con el tiempo lineal, que no es malo tampoco, no es malo, porque una de las gracias que tiene el comportamiento lineal y el cuadrático, aunque efectivamente no es muy bueno, pero tiene una característica, que yo puedo saber cómo se va a ir comportando y yo más o menos podría prever o predecir en qué momento ese programa ya es casi imposible de ser utilizado. Porque conozco todos los temas de las funciones polinómicas. Recuerden que el n y el n cuadrado corresponderían a las funciones polinómicas, polinomios. Y en los polinomios tenemos todos, los podemos derivar, ¿cierto? Y podemos saber su crecimiento rápidamente. ¿Sí? Y ese crecimiento siempre, obviamente, va a ser posible medirlo. Claro que va a tener crecimientos mayores que otros, sí, estamos de acuerdo. Pero ese es el análisis. Eso es lo que yo tengo que entender cuando ustedes escuchan por ahí, oye, mi solución es cuadrática. No, la mía es lineal. Chuta, ustedes inmediatamente dicen, lineal es mejor que cuadrático. Y llega por ahí otro compañero y dice, oye, pero ¿y qué pasa? Yo soy logarítmico. Ah, extraordinario. Y de repente llega otro más y le dice, no, lo que pasa es que yo soy exponencial. ¿Qué pensarían ustedes de una función exponencial? Está mal. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué pensarían de la función 2 elevado a n, por ejemplo? Chuta. Si hacemos por aquí el análisis así rápidamente de F3, haciéndolo, fíjense que ni siquiera estamos programando, ¿eh? 2 elevado a n, hacemos una tabla de doble entrada, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, 4, con 4 valores nomás, ni siquiera estamos complicados. 2 elevado a 0, ¿cuánto es? 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. ¿Qué va pasando con estos valores? Se disparan al tiro. Se disparan, pero fíjense ustedes que aquí hasta el 3, ¿cierto? Hasta este punto, aún es más baja que la parábola, ¿no? ¿Lo captaron? Si este 8 por ahí más o menos. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 2 elevado a 3. Pero ya en 2 elevado a 4, se nos disparó. Se nos disparó. Entonces yo aquí podría establecer rápidamente las medidas. Yo podría decir, ya, vamos a suponer, tenemos la función n, la función n cuadrado, que es la que vimos, la función log de n, y tenemos la función 2 elevado a n. Y ahora, Profe, ¿sí? una consulta. Si quisiera representar, por ejemplo, el programa de las torres de Hanoi, ¿en qué función sería? La torre de Hanoi tiene un comportamiento exponencial. Vamos a aprender a calcularlo, esa es la idea. La torre de Hanoi es 2 elevado a n menos 1. ¿Qué significa eso? N es la cantidad de discos. ¿Se dan cuenta? Y se supone que n es la cantidad de discos. Vamos a suponer que
Lo vamos a volver a explicar después, pero para que quede claro que es interesante el tema. Es ¿Los una función programas exponencial. recursivos se pueden entonces medir Sí, en estas se puede funciones medir todo? todos. Nosotros vamos a medir algunas recursivas nomás que son más simples. Vamos a preocuparnos más de lo iterativo. Porque después, cuando ustedes vean el ramo, efectivamente, el semestre completo de análisis de algoritmos, ahí sí que los van a hacer sufrir un cuarto año. Pero por ahora es entender el concepto. Y ese concepto es súper simple de entender. Porque 2 elevado a n menos 1, siendo n la cantidad de discos. Recuerden que las torres de Hanoi es cómo yo ordenaba ciertos tres, cómo pasaba n discos de una estaca a otra estaca. Ese es el problema clásico de las torres de Hanoi. ¿Cómo muevo yo desde una estaca, que van a haber 3 estacas? ¿Cómo muevo yo una determinada cantidad de discos, cumpliendo las normas de que solamente se puede mover un disco a la vez, un movimiento, y yo no puedo poner nunca un disco mayor sobre uno menor? Entonces la pregunta es, ¿cuántos movimientos debo hacer? Esos movimientos van a estar condicionados a 2 elevado a n menos 1. Ese es el comportamiento. Dicho de otro modo, la complejidad de las torres de Hanoi es 2 elevado a n, porque quitarle 1 a 2 elevado a n no es nada ya. Y eso, si ustedes lo quieren llevar a la práctica, y vamos a suponer que me voy a demorar un segundo por mover cada una de las torres, no en el computador, sino que en vida real, así era el ejercicio, en mover cada una de las torres, ¿cierto? Entonces, tenemos que... Y para eso son nuestros análisis. Ustedes van a decir, oh, chuta, 2 elevado a n. Sí, no sé cómo llegó el profe, pero llegó. ¿Qué significaría eso? Que yo voy a tener 2 elevado, se supone que eran 64 discos. 2 elevado a 64 menos 1. Eso es la cantidad de instrucciones. Fíjense el número, 1,8 por 10 elevado a 19, es decir, tengo que correr la coma 19 espacios. Esa es la cantidad de segundos. Segundos. Yo puedo hacer este análisis rápidamente. Ahora, si esos segundos yo los divido por 60, voy a obtener minutos. Es decir, me voy a demorar 3,07 por 10 elevado a 17 minutos. Chuta, si eso lo vuelvo a dividir por 60, voy a tener ahora en horas. Voy a tener todas esas horas. Si esas las vuelvo a dividir ahora por 24, voy a obtener esos días. Si esos días yo lo divido por 365, voy a tener años. Si esos años yo los divido por 100, voy a tener esa cantidad de años, de siglos, perdón. Siglos. Miren, yo ni siquiera sé cómo se lee ese número. 5.849 millones, algo así. De siglos, no de años, siglos. Por lo tanto, mi programa tendría que estar esa cantidad de siglos ejecutándose si es que se mueve de uno. Ahora ustedes me dicen, no, si se va a mover más rápido. Sí, estamos de acuerdo. Pero un comportamiento exponencial igual te va a tomar tu tiempo. Eso es lo que, buena pregunta hizo el muchacho que preguntó por las torres de Hanoi, para que le vean ustedes la utilidad de hacer estos cálculos. Estos cálculos son, eso es lo que yo quería que ustedes entendieran. Este es 0, este es 0, este es nan, y este es 0. Perdón, 1. Lo elevado a 0, lo elevado a 0, ¿cuánto es? 1. ¿Verdad? ¿Cuánto es? Esto es 1, esto es 1. El log de 1 ya habíamos dicho que era 0. El lo elevado a 1 es 2. Este es 2, este es 4. Este era 0,3. Este era 2 por 2, 4. Este era 3. Para el 3. Estoy medio cambiado. Vamos a achicar esto con el 4 y 5, ¿no? Para que se alcance. Esto es 3. Esto es 9. El logaritmo de 3 era, habíamos dicho, ahí arriba lo tengo, 0,3. Va de 3, 0,5. Y 2 elevado a 3 es 8. En 4, este es 4. 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16. ¿Esto cuánto es? 0,5, era 0,8 era este. En 4, en 4, en 4, en 4, 0,6. Y este es 2 elevado a 4. ¿Cuánto es 2 elevado a 4? 2 por 2, 4, 4, 2, 8 por 2. 16.
6. Con 5. Esto es 5. 5 al cuadrado, 25. Con 5 habíamos dicho que esto era 0,7. Y este es 32. Y ustedes se dan cuenta que estos son todas crecientes. Yo hasta ahí ya estoy sobra con los que tengo. ¿Por qué? Porque miren que hasta este momento, hasta ese punto, que es un punto excepcional nomás, el peor de todos ellos era el n cuadrado. ¿Se dan cuenta? El peor era el n cuadrado. Este que está aquí, por este valor. Pero después de eso ya se emparejaron en la siguiente iteración. Y en la siguiente ya se desprende completamente. Recuerden que estas son funciones crecientes. Yo puedo evaluar el comportamiento. El crecimiento en dos momentos dados de n cuadrado es menor a 2 elevado a n. Entonces, lo que yo puedo establecer con esto es que efectivamente de aquí en adelante, n, 2 elevado a n, siempre va a ir creciendo cada vez más. Y eso son los valores. ¿Y qué es el que se mantiene casi constante? El logaritmo. Recuerden que el logaritmo, mire, la gracia que tiene, es casi una asíntota al eje n. ¿Se dan cuenta? No es que sea paralelo a este, pero allá en el infinito el crecimiento va a ser cada vez más pequeño, más pequeñito, pero siempre va a haber crecimiento. Eso es los análisis que yo les pedía que hicieran ustedes. Y después mezcláramos. ¿Qué pasa con el n log n? ¿En dónde va a estar graficado? Acá. ¿Dónde debería estar el n log n? Acá, aquí, acá. ¿Dónde creen ustedes que debería haber n log n? ¿Dónde debería estar n log n? Lo pueden calcular acá. Y para eso nosotros usamos estas cosas. N log n es multiplicar n por log. El primero no existe. El segundo es 0. 1 por 0. Después es 2 por 0,3. ¿Cuánto es 2 por 0,3? 0,6. 3 por 0,5. 1,5. 1,5. Después 4 por 0,6. 2,4, ¿no? 4. 3,5. ¿Y en dónde queda ubicado entonces este? ¿Entre qué rectas está ubicado? Si la llevo al plano. ¿Podría mostrar el plano, por favor? Ojo, el 2 y el 3, el 1 es 0, 0, 6, 0 y 1, 5. El 1 es 0, está aquí. Sería entre log y n. Ahí estaría 1. Después el otro sería, ¿cuánto dijimos? 0,6. 0,6 estaría para el 2 por aquí. Después para el otro sería 1,5. 1,5 estaría por acá. Más o menos. Después sería 2,4. Para 4, ¿cierto? Para 4 sería 2,4 por acá. Y para el otro 3,5. 3,5 por aquí, una cosa así. Si ustedes se dan cuenta, es parecida a a la curva del logaritmo, pero ojo, que la estoy tensionando. El n, ¿qué significa el n? Como el n es un número positivo, lo que estoy haciendo es que el n está como tirando la curva hacia arriba. Es como este de aquí, como un atractor, como que estoy atrayéndola hacia mí. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está haciendo el n. Así es como interpretamos esto. Por lo tanto, n log n, ¿es una buena o es una mala complejidad?
es relativamente buena. Porque está entre las dos que habíamos dicho que eran las mejorcitas. Entonces una cosa que está en medio, obviamente, tiene un análisis, tiene un comportamiento superior. Estos son los análisis que vuelvo a repetir, o sea, aquí estamos haciendo realmente una clase de matemática, de informática superior, interpretando cosas. Eso es lo que debemos hacer nosotros para entender los conceptos. Los conceptos se entienden, después vemos cómo los ejemplificamos. Y así ustedes pueden seguir dibujando, ustedes pueden seguir el ejercicio y continuar graficando y entendiendo cada una de ellas. Por lo tanto, ahora ya lo he repasado en las tres curvas, ¿cierto? Las más importantes que tenemos acá, que son la n, la log n, la n log n, la n cuadrado, la 2n, la n cubo no la quisimos dibujar acá porque en el fondo es como una cuadrática pero un poco más elevada. Recuerden que la n cubo es una parábola también, pero que aquí abajo se repite hacia el otro lado, a diferencia de la cuadrática o de las parábolas con exponente par que van hacia arriba. Las con exponente impar siempre tienen un comportamiento que va cortando el eje varias veces. Pero como dijimos, no nos interesa a nosotros el comportamiento que ocurre cuando mi ecuación a analizar está en los ejes que no son el 1, me desconecto de ellas. Ya, eso es el análisis que yo quería que ustedes hicieran en las casas y analizaran. Ese es el concepto matemático, esa es la idea. Aquí están todos los mismos dibujitos. Después lo otro importante acá es reconocer que aquí tenemos, miren, el log n, el n y el n log n, y están dibujadas en este encuadro. Recuerden que en todos los gráficos aquí llego de 0 a 20. 20 elementos. Esto lo hice en Excel hace tiempo atrás, así que no está muy bonito. Debería haberlo hecho porque aquí la escala no es la misma. Para que esto quede bonito debemos hacerlo en algún elemento o en algún graficador un poco más eficiente. Este fue el que tenía a mano y por eso lo pegué. Pero dicho eso, da lo mismo. Ustedes efectivamente los pueden analizar y ver después. Pero este es los crecimientos. Y yo voy a analizar 20 elementos y fíjense ustedes los valores que toma el eje F de n. Para estas curvas, una constante, que nunca encontramos nada en una constante porque yo no puedo escribir un programa y que yo le ejecute hartos elementos y siempre se demore lo mismo. Eso significa que estoy mal en mi análisis porque la variable que estoy considerando no crece, raro. Eso es para corroborar y comparar más. Tenemos el logaritmo del n y el n log n. Y el crecimiento se puede expresar en el eje X en valores que no van más allá del 30. Perfecto. ¿Qué pasa ahora con la cuadrática? Para los mismos 20 valores, me doy cuenta que ahora el rango debe ser más amplio. Debe ir desde 0 a 450. ¿Qué significa eso? Si yo quisiera ahora graficar esta curva al lado de estas. Significa que no podría, porque tendría que aumentar acá hasta 450 y eso haría que mi curva cuadrática efectivamente apareciera bien dibujadita, pero el resto de las curvas aparecerían todas casi en una pura línea y no podría establecer diferencias. ¿Por qué? Porque no le puedo hacer el zoom a esta cosa. ¿Qué pasa ahora si grafico el 2 elevado a n, una exponencial? Peor todavía, porque para llegar a los 20 elementos necesitaría graficar entre 0 y 1.200.000. Y entonces cualquier curva que yo ponga al lado de ella que esté en límites de eje Y bajos, ni siquiera se van a ver. De hecho, si yo grafico estas curvas, estas tres curvas, al lado de estas, en el mismo gráfico, lo que va a ocurrir es que las tres curvas van a aparecer paralelas al eje X, sobre el eje X. Porque es mucha la diferencia para que ahí el Excel no puede graficar. No puede, así de simple. Entonces tengo que buscar herramientas más interesantes para graficar. No sé si Windows trae herramientas para graficar o no. Que vengan listas para llegar y usarlas. De hecho, creo que este trae un graficador, nunca lo he usado mucho. Aquí tengo una gráfica 2D. Oh. Gráfica. ¿Y qué gráfica vamos a ver?
clásica, default. Ejemplo. Creo que tiene que seleccionar el tipo primero, porque le está dando como opciones. Es que defino ahí, pero no. No, que tiene que apretar cuenta tú, default y seleccionar. Abajo a la derecha. ¿Dónde? No veo, no veo. No veo. Ah, chuta. Que abajo a la derecha tiene dos botones que dice cancelar y seleccionar. Sí, Ahí. seleccionar. Es que No se le abrirá, ahí ahí sí. se le abre. Ahí sí. Ahí sí, que la apretando antes no abría. Y en alguna parte por aquí tengo que poner la ecuación. En alguna parte donde es la ecuación. A ver, pongámosle x cuadrado, que es la que todo el mundo sabe. Ahí está. Ojo, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros nomás? Aquí donde tenemos los ejes igualados, ¿eh? Eso es lo que les decía yo. Tener la x cuadrado y tener, por ejemplo, la x. La x. Y podré graficar otra más junto, ¿no? No sé cómo graficar la otra, no he usado nunca Quizá abajo a la izquierda, que hay un botón de más. ese, no, este. No, No, abajo a la izquierda. tenéis Ahí. toda la razón. No he usado nunca esta herramienta. Nueva ecuación. Ahí está, pues. El x. Bueno, ahí están las dos curvas. Y vamos a cambiar los ejes, ¿no? En alguna parte por aquí podríamos decirle edición, formato, tipo de letras, texto, disposición, sistema de coordenadas, eje cuadrícula, sistemas cartesianos, y, ok, formato, tipo de letra, visualización, límites del marco, acercar, herramienta de selección. Para x, también entre menos 5 y 5, nosotros hemos dicho, vamos a ponerle entre 0 y 20. Y el eje x, vamos a dejarlo ahí, ¿no? No, ahí hay que cambiar porque si no me va a complicar. Y límites del marco, el eje x entre 0 y 20. Entre 0 y, ¿qué habíamos puesto? 0 y 20 inicialmente acá. 0 y 30. Para ver cómo nos queda este gráfico en realidad. Entre 0 y 30. En unidades estamos en centímetros, ok. Ya, ahí está la gráfica. Voy a cambiar también esto para que la visualización sea cada vez mejor. Recuerden que esta es la idea. Vamos a suponer que partimos en el menos 1 para darle un poquitito para el lado de allá. Y vamos a suponer que partimos también en el menos 1 por acá. Ya para tener un poco la referencia de esto. Y tenemos la x cuadrado. Y el log. Agregamos la ecuación. Log de x. Aquí está el log. Miren. ¿Lo ven que apenas se ve? Aquí. Ahí va dando los valores. Y vamos a graficar una nueva otra vez. Y veamos efectivamente. Esto de computador que no sé qué es lo que pasa. X, log, X. Ahora hago ponerle por. Pero hay que ponerle por, ¿no? Sí. Ahí está. Esta era X, este es log X y este es X log X. Ahí vamos graficando y ustedes van jugando, van acercando cosas, van eliminando, van achicando. ¿Se dan cuenta que aquí este casi desaparece? ¿Ese graficador es de Windows? No, este graficador de Mac. No sé si Windows trae un graficador. No sé, yo nunca lo he usado en todo caso. De hecho, de repente cuando quiero probar estas cosas, las pruebo aquí en mi calculadora gráfica, dije yo que tengo, la 39GS, que es una calculadora chiquitita gráfica. Pero hay varias herramientas.
Para Windows había una cuestión que se llamaba un graficador para Windows. De hecho, GeoGebra lo pueden hacer. ¿Vieron GeoGebra, no? Semestre pasado con Philip, Sí, yo estaba haciendo aquí al lado mientras estaba haciendo la gráfica, lo estaba haciendo en ¿ya? GeoGebra. Sí, hay varias herramientas que hacen eso. Hay muchas. Había una F32 Win, algo así, que se llamaba, creo que era para Windows, que era súper simple, era súper interesante hacerla. F32 Win, algo así. Un graficador para Windows. Tienes que buscar usted su herramienta. Ahora la pueden hacer también en Python, ¿no? Descargar la última versión, funciones matemáticas, estudios matemáticas, GeoGebra y tanto. De hecho, tiene que haber una online también. WinPlot, esa es antigua. Ya, de hecho, eso es lo que pueden hacer, o si no, pueden graficarla en Python, Matplotlib. ¿Se acuerdan que estaban trabajando en Python cuando jugamos? Ya, eso es lo que, el análisis que yo quiero, que para que les quede en la cabeza el tema este, o sea, ¿por qué es importante saber esto? Ya, vuelven aquí, ustedes pueden jugar con sus ecuaciones, ahora ni he visto, ahora lo que tengo claro es que, no voy a guardarla. Oh, ¿y qué pasa si grafico en 3D? Nunca, aquí el gradiente lo usamos harto nosotros. Oh, ahí está el 3D. ¿Qué ecuación podemos usar? 2x cuadrado más y. Ah, 2x cuadrado, ahí, más y. Oh, mire, lo que me da 2x cuadrado más y. ¿Y qué pasa si le pongo x cuadrado acá? Estas cosas ustedes las tienen que... Es como un paraboloide de revolución, ¿cierto? Como un cono. De hecho, deberíamos achicarlo un poco. Como un helado. Pero un segundito, me está llamando un profesor. Ya, estamos entonces.
ahí ustedes se entretienen jugando con las gráficas. Busquen alguna herramientita gráfica para hacer lo que ustedes crean que es más interesante para ustedes. De hecho, ahí tienen bonita la que me quedó. ¿El lenguaje ese tiene alguna librería para...? Sí, todas tienen librerías para graficar, pero no son tan simples de trabajar, pero se pueden. Vamos a ver si después podemos trabajar alguna de ellas. Pero aquí la recomendación es si ya aprendieron Python y quieren graficar, grafiquen en Python nomás. De hecho, la librería, la Matplotlib, la que usamos en Python, está hecha en C. Ese es todo el mundo. Ya, ahí cierro esto entonces, se puso yo otra vez. Y va a seguir lloviendo. Ya, eso es con respecto a lo que yo quería comentar de las funciones matemáticas. Aquí ya le expliqué eso, que depende de los límites que yo tenga. Definimos lo que es un problema tratable. Esta es definición nomás. Si existe un algoritmo de complejidad polinomial, es decir, cualquier algoritmo en que yo pueda decir que es n u, n en la quinta, en la sexta, en lo que sea, entonces yo voy a poder decir que es tratable. ¿Qué significa que sea tratable? Que se puede ejecutar y se puede programar y voy a trabajar con él y voy a ir dándome cuenta que en la medida que pasa el tiempo ya comienza a ser cada vez menos eficiente. Pero tengo ese, entre comillas, tiempo para darme cuenta. Eso significa que es tratable, es decir, que existe un algoritmo de complejidad polinomial. Cuando no existe ese algoritmo, es intratable. De hecho, el algoritmo ya de la torre de Hanoi es intratable, porque es 2L elevado a n, eso no es polinomial, eso es exponencial. Entonces, el algoritmo de las torres Hanoi es un algoritmo de los denominados intratables. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque cuando el tamaño del problema aumenta, los algoritmos de complejidad polinomial dejan de ser utilizados de manera gradual. Como lo que le acabo de decir yo. Yo sé ya que hay un momento dado en que hasta ahí no es ciego, pero se pueden usar. Ahora, los algoritmos para resolver problemas intratables, los algoritmos para resolver esos problemas, las torres de Hanoi, explotan de un momento a otro, volviéndose completamente incapaces para llegar a una respuesta al problema planteado. Lo acabamos de ver con las torres de Hanoi, con la tablita esta que nosotros hicimos acá de comparativo de funciones, que aquí ya nos damos cuenta que aquí en el momento 5 ya la cosa explotó, porque el siguiente ya va a ser 64, y el siguiente va a ser 128, 256, así voy en cada iteración aumentando de manera explosiva la cantidad de datos o de tiempo que voy a consumir. Eso volviéndose completamente incapaces para llegar a una respuesta al problema planteado. Es decir, que en un momento dado, como lo acabamos de decir, que existe el algoritmo, es exponencial, pero si quiero resolver las torres de Hanoi, no puedo esperar esa cantidad de siglos para resolverlo. El caso límite de los problemas intratables son los problemas indecibles. Ojo con eso. Son problemas para los cuales aún no existen algoritmos que los resuelvan. Oh, es interesante. Problemas indecibles. Hay varios problemas como estos, vendedor viajero, que yo no busco eso. No hay una solución, de hecho, al problema, que la cual la pueda, de manera algorítmica, que pueda construir un algoritmo. Entonces tenemos los tratables, los intratables, y dentro de los intratables los indecibles. Son definiciones nomás. Si escuchan por ahí que alguno dice que tu problema es indecible, entonces no existe un algoritmo. Y si yo creo ese algoritmo, entonces me hago famoso. Y me van a dar el premio. Ese es el tema. Problemas indecibles, si ustedes quieren saber más, pueden buscar acá problemas indecibles. De hecho, esos son los que dan pie a las tesis doctorales. Se incluye que no puede existir un algoritmo para decidir sobre el nuevo problema, dado que ese algoritmo sería también para... Y esta cosa nos lleva a los NP completo, y hay una teoría completa con esos. Yo lo único que quería decirles, si ahí aparecen por aquí rápidamente algunos ejemplos de esos problemas. Para no entrar a problemas no decibles, Zaragoza. El
problema de parada da un programa P y una entrada X, P con entrada X para, con entrada X para. Los dos programas calculan lo mismo. Lo que nos da el teorema de Rice da un programa P que calcula una función inyectiva. Se fueron ya por el lado matemático. Y aquí se van por el lado. Es decir, por ejemplo, hay un antivirus para antivirus. Y si un programa, si una entrada de un programa hace que ese programa se detenga, ¿cómo sé yo si el programa se va a detener? Son cosas medio esotéricas. Y cuando ustedes tienen esos problemas, y si ustedes lo resuelven o no, como no tienen resolución, ustedes pueden entregar una propuesta de solución óptima que les va a entregar algunas soluciones, no siempre todas, ni la mejor, sino que le van a entregar alguna propuesta. Entonces, generalmente eso es una tesis doctoral. No hay algoritmo que lo resuelva. Y aquí el problema de los embaldosados, y hay un montón. Si uno quisiera tirarlo a partir en una prueba, les tira eso. El problema de parar, este es clásico. Por ejemplo, le considero un programa que cuenta hacia abajo. Número, repeat, until número igual 0, display número. Este programa parará puesto que el número finalmente va a llegar a 0. Compara este con el programa que cuenta hacia arriba. Cuenta hacia arriba por siempre, puesto que nunca será igual a 0. Estamos de acuerdo, pero eso no es la idea. Ahora, ¿cómo yo puedo chequear si un programa va a parar o no va a parar? ¿Y qué pasa si ocupo ese programa en mi programa, en forma automática? Bueno, son cosas más o menos filosóficas que hay que ir abriendo la mente para poder entenderlas. Aquí hay unos ejemplos, que fue el que vimos la clase pasada, ya con números, que es más o menos similar a lo que acabamos de ver, en donde que nos quede claro que lo peor que nos puede ocurrir es encontrarnos con cosas exponenciales. Lo peor, y dentro de lo bueno, lo más malo dentro de lo bueno es encontrarnos con cosas cúbicas, cuadráticas y cosas por el estilo. Lo mejor siempre es encontrar complejidades lineales o logarítmicas, o que sean una combinación de lo lineal con logarítmico. Esa es la idea central de todo lo que hemos visto hoy día. Y para terminar el tema, vamos a hablar sobre las notaciones asintóticas, que es como yo voy a presentar el resultado de mi análisis. Es una notación, vuelvo a repetir, esto es notación, no es teoría, no hay que demostrar, es notación. Es la notación que vamos a entender nosotros. Operación elemental es aquella operación cuyo tiempo de ejecución se puede acotar superiormente por una constante que solamente dependerá de la implementación particular de la máquina usada. Punto. ¿Qué significa una operación elemental? Yo defino qué es una operación elemental. Nada más que eso. Generalmente vamos a definir que las operaciones elementales son la suma, la resta, la multiplicación, la asignación, el acceso a arreglo, es decir, a sub 1 o el acceso a lista, etc. Aunque en rigor el tiempo de una multiplicación no es el mismo tiempo de una suma. Una multiplicación en teoría se demora más que una suma, pero difiere en una constante multiplicativa. La misma historia que yo les acabo de mencionar. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a considerar la suma, la resta, la multiplicación, las asignaciones como operaciones elementales. Esa es para nosotros una operación elemental. Entonces, la eficiencia de un algoritmo se mide mediante las operaciones elementales, más específicamente el número de operaciones elementales que se deben ejecutar, es decir, cuántas debo realizar. Todo lo que hemos hablado hasta ahora se lo estoy expresando acá ya claramente. El análisis del peor caso se define como el máximo costo en operaciones elementales ahora ya no estamos hablando de tiempo, estamos hablando de operaciones, de aplicar el algoritmo a un problema de tamaño n. Este análisis se suele aplicar en casos extremos en los que interesa saber cuánto como máximo va a costar la aplicación, va a costar el algoritmo. Algunas reglas básicas que yo necesito ahora, porque esto lo vamos a operacionalizar ahora. Vamos a ver qué es lo que pasa con nuestros programas. Entonces, algunas reglas básicas para hacer dicho conteo tenemos que, primero, las operaciones básicas, el más, el menos, el por, el igual, el mod, cualquier operación que ustedes quieran hacer, vamos a considerar nosotros que es una unidad de tiempo. Un segundo, un milisegundo, un microsegundo, un quantum, lo que quieran ustedes, pero una unidad de tiempo. Una. Las operaciones de entrada y salida, otra unidad de tiempo. ¿A qué denominamos entrada y salida? Al print y al scan, en el caso de C. Al input y al print en el caso de Python. Eso es una operación de entrada y salida. Vuelvo a repetir que aquí no estamos midiendo cuánto se demoró el usuario en digitar el dato. O sea, no tiene nada que ver con este problema. Los ciclos for se pueden expresar como la sumatoria con los límites del ciclo. ¿Qué significa eso? Que voy a ver
cuántas veces se va a repetir el ciclo y adentro cuántas instrucciones tengo. Y esa es la multiplicación que yo hago. El si, el case o el if case o el switch, como quieran ustedes, estudiar lo que puede ocurrir en el mejor caso y en el peor caso según la condición. Es decir, yo tengo un if, ¿cierto? Un if condición, tengo una parte then y una parte else. Tengo que ver cuál es la que más pesa, cuál es lo peor que puede ocurrir que se falla por el if, por el then o por el else o por la condición, que es lo que más se demora. Y entonces, eso es lo que me condiciona a esa instrucción. Siempre voy a pensar, lo peor que me puede pasar en esa instrucción es irme por el else porque se va a demorar más instrucciones que irse por el then. Entonces, para mí esa instrucción vale lo que indica el else o lo que indique lo más complejo. Y las llamadas a procedimiento siempre va a ser una constante de la llamada, o sea, una llamada más lo que se demore la función. Y para hacer el cálculo de cuánto se demora la función, aplico lo mismo. Cuántas operaciones básicas realiza, cuántas operaciones de entrada y salida hace y ese tipo de cosas. Eso es lo que vamos a considerar. A eso le vamos a utilizar nosotros notación asintótica. De hecho, si a usted se le ocurre aquí empezar a jugar ya y a contar instrucciones, a contar las instrucciones que ustedes quieran, ¿y dónde tenía eso? PGMs, eDatos, y en eDatos sección 1, y en abrir. Está lento, está como reaccionando, no sé si el mouse es el que está reaccionando lento o no. Complex.c. Aquí uno podría empezar a jugar ahora, a ver los códigos, ni siquiera el gato incluye, ¿cierto? Y int main, int, estoy no configurado esta cuestión para que ponga yo una palabrita nomás y inmediatamente me ponga toda esta estructura rápida. Return 0. Aquí, por ejemplo, si yo tengo el for, vamos a definir una función i igual, vamos, una variable i. Vamos a decir print, for i igual 0 y menor que 10 y más. Y ahora voy a poner print porcentajes de el backslash n y ahora ponemos el i. Obviamente, si ustedes ejecutan esto, me va a poner aquí algo faltó. Si ejecuto esto, ¿qué me faltó? ¿Qué me faltó? Le faltó el paréntesis redondo del main. Le faltó cerrarlo. No, está abierto, ahí está cerrado. Faltaba el prelef, ¿o no? No, pero no, y que aquí tengo un main. El Ahí paréntesis sí, redondo. es el 8 que... Gracias. Ahí sí. Tenía 2 pifes. Ya, y ahí ahora escribimos ahora. Si yo me preguntan a mí ustedes, ¿cuántas instrucciones se ejecutan ahí? Ojo, estamos hablando de operaciones elementales, todavía no estamos hablando de complejidad. ¿Cuántas operaciones elementales? Ustedes dicen, pues, partamos. Aquí hay una operación elemental, las asignaciones o las definiciones, una. Las vamos a estar de lado igual siempre. Tenemos un for. Este for es la cantidad de veces que se va a repetir. ¿Cuántas veces se va a repetir? 10 veces. Del 0 al 9, 10 veces. De hecho, están acá. Por lo tanto, esta es una instrucción de salida. Y esta entonces, es una operación de elemental, pero que se repite 10 veces.
Por lo tanto, tengo 10 veces 10 operaciones elementales que se están ejecutando. Más esta sería 11 operaciones elementales, porque esto igual es un retorno. Entonces, ese es mi código. Y si agregamos el INT, yo estaría indicando así a priori. No, ese programa se va a demorar 12 instrucciones elementales. Ah, ya, está claro. Pero vuelvo a repetir esto, es así una cosa bien, bien grosera. ¿Qué pasa ahora, en cambio? Este es 12, que les quede claro. ¿Qué pasa si yo cambio esto ahora y digo i igual 0 y digo while i menor que 10 y digo ahora esa misma instrucción y ahora digo i más? Y si ustedes se dan cuenta y ejecuto esto, yo tengo el mismo resultado. Pero ahora el conteo de las operaciones elementales. Conteo de operaciones elementales. 1, 2. Ah, pero aquí hay un ciclo. ¿Cuántas veces se va a ejecutar este ciclo? 10 veces, igual que el for. Pero aquí tengo dos operaciones elementales, es decir, aquí es 10 por 2, 20. Por lo tanto, voy a tener 20, 21, 22, 23 instrucciones elementales. Ahora, ¿por qué existe tanta diferencia? Ustedes dicen, pero en realidad se demoró hizo casi 2 veces más instrucciones. Sí, efectivamente. Hizo como de 12 a 23, casi el doble. Pero ¿cuál es el problema? El problema es cómo está expresado el concepto, porque ustedes recuerden que teníamos for, i igual 0, i menor que 10, i más. En el fondo, esta es una instrucción, pero que internamente hace todas estas. Igual tiene que asignar inicialmente, igual tiene que hacer una pregunta, como esta que está acá, igual tiene que incrementar. Pero eso no lo hago yo, no lo veo yo, lo veo como una sola gran instrucción. Así que eso para nosotros va a ser transparente. Pero en términos prácticos es la misma historia. Eso es el conteo de operaciones. Contarlas nomás, nada más que eso. Ahora, la notación asintótica nos permite analizar simplificaciones para este conteo, porque si ustedes se dan cuenta es complejo, o sea, tendría que estar haciendo siempre los conteos y sumando cada una de ellas y viendo cuánto hay dentro del ciclo, aquí hay 2, y qué pasa si hay 3, y qué pasa si hay un ciclo dentro de otro ciclo. Así que ahí se nos complejiza el tema. A eso le vamos a denominar nosotros notación asintótica, porque trata acerca del comportamiento de las funciones en el límite. Esto quiere decir cuando los valores de n son muy grandes, entonces nosotros le tiramos la notación asintótica para facilitar este conocimiento. Estamos interesados en las tasas de crecimiento en lugar de los valores concretos, es decir, no me interesa que me digan son 45, no, a mí lo que me interesa es que me digan son linealmente dependientes la cantidad de elementos, o son cuadráticamente dependientes. Por lo tanto, a esa notación la vamos a denominar nosotros notación O grande, o cota superior. También existe la cota promedio y la cota inferior. No, si ustedes se meten en los libros de algoritmia, les van a explicar los tres. No, a nosotros nos interesa la O grande. No el omega ni la O chica, sino que la O grande. Por lo tanto, se puede asegurar que conociendo la cota superior, ningún tiempo va a superar el que yo pueda plantearlo. Ahora, ¿cómo se hace eso? Aquí hay una definición. La vamos a mencionar nomás, pero en el fondo, no sé por qué me quedan la foto que hice esa vez, que no saqué de otro documento. Sean f de n y g de n dos funciones arbitrarias. Ambas van a ir de z más a z más. Vamos a decir que f de n es O grande de g de n. ¿Qué significa? Que f de n está siendo acotada por g de n. Eso es lo que me indica esta cosa acá. Si yo soy capaz de encontrar una constante positiva y indicar a partir de qué número o de qué valor de n, al multiplicar por la constante de la función g, va a siempre pasar por sobre la función original, por sobre el t de n. A eso le llamamos nosotros el O grande, es decir, la función g va a acotar a f de n. ¿Por qué? Porque yo fácilmente puedo encontrar una constante que multiplique a la función
Y a partir de un determinado valor, yo sé que de aquí en adelante, nunca la función CGDN va a ser más chica que FDN. Esa es la definición. Dicho de otra forma, si nosotros revisamos un poco y rebobinamos y nos vamos a los dibujitos que teníamos acá, fíjense en ese punto. En este punto, esta función va más abajo que esta, pero después de este punto particular, como las dos son crecientes, siempre va a estar mayor esta de acá. Siempre va a ser mayor el n log n que el n. Eso es lo que dice esta cosa acá. Habían otros grafiquitos por ahí. Ya, pero ahí tengo más gráficos después que usted analizar. En el fondo, ¿qué es lo que quiero indicar? Que efectivamente a mí lo que me interesa no es cuando los datos son pequeños. No es cuando los datos son pequeños. A mí lo que me interesa es cuando me estoy acercando al límite máximo de la cantidad de elementos. ¿Y esto por qué no me salté? La operación elemental ya la habíamos visto. La eficiencia del algoritmo, siempre buscamos el peor caso, ya lo dijimos. ¿Por qué me pareció no haber hecho algo? Algunas reglas de conteo ya dijimos cómo íbamos a proceder, que fue el ejemplo que vimos. La notación asintótica nos permite realizar simplificaciones, estamos de acuerdo. El valor o grande es la cota. Ahí está la definición. Y aquí unos trucos matemáticos, nomás voy a tener que ver esta transparencia porque se ve muy mal. ¿Cómo compruebo yo que esta función está siendo acotada por n cuadrado nomás? Es decir, yo sé que multiplico n cuadrado por una constante positiva y esa función va a pasar siempre por arriba de esta. Entonces yo tengo que encontrar ese valor de c e indicar a partir de qué valor yo sé que la función g de n o esta función n cuadrado va a pasar por sobre esta de acá. Eso es lo que ando buscando. Es decir, tengo que probar que 3n cuadrado más 2n menos 5 siempre va a ser menor o igual que c por n cuadrado. Es decir, todos los valores de acá son menores que este. Tengo que encontrar ese c. Y aquí es un truco matemático nomás. ¿Cómo lo puedo encontrar? ¿Cómo se le ocurre a ustedes a partir de construir una desigualdad? Pero una desigualdad matemáticamente correcta. ¿Cómo se le ocurre a ustedes construir una desigualdad matemáticamente correcta? Que ahí es donde, y con eso vamos a terminar el día, para que queden bien estresados. Para que le digan a sus amigos que empiecen a venir a clase algunos. ¿Cómo compruebo yo que la función t de n, que es igual a 3n cuadrado más 2n menos 5, es de orden o grande de n cuadrado? Es decir, dicho de otra manera, t de n es menor que c por g de n a partir de un n sub 0, que es mayor o igual que c, a partir de ese valor. ¿Cómo yo construyo una desigualdad? No puede ser cualquiera. Uno podría decir, yo sí, en realidad, oiga, si quiere encontrar ese c, ¿y qué pasa si c usted dice que es igual a 1.000.000? Entonces, 1.000.000 por n cuadrado siempre va a acotar a cualquier cosa, sí estamos de acuerdo. Pero la idea es encontrar el valor más cercano posible que lo acote. No cualquier cosa que se me ocurrió, sino que el valor más cercano. Y ese valor más cercano, ¿cómo lo construimos? Y aquí en donde pasamos a jugar un poco con la matemática, necesitamos encontrar el c. Aquí es donde ustedes tienen que decir, oye, entendí ahora por qué hay que ponerle clase, atención a la matemática. Tengo que construir una desigualdad. ¿Cómo construyo una desigualdad? Yo voy a construir una desigualdad partiendo de una igualdad. La única igualdad que yo conozco y que yo puedo dar fe, tengo que partir de algo que sea verdadero. Esa es la idea. De algo que siempre sea verdadero. ¿Qué cosa sé yo que es verdadero? Yo sé que 3n cuadrado más 2n menos 5
siempre es igual a 3n cuadrado más 2n menos 5. ¿Están todos de acuerdo con eso? Nadie puede discutirme eso. Es una igualdad. Ojo, n pertenece a los enteros positivos en realidad. Eso está claro. N es un entero positivo. Eso es muy importante en matemáticas. En matemáticas siempre ponemos estas cosas, pero nadie las pesca y no saben para qué están. Están para explicarnos y poder hacer algunos pasos raros que algunos dicen, es magia. No, está ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hago el siguiente truco? 3n cuadrado más 2n menos 5. Yo sé que siempre va a ser menor o igual que 3n cuadrado más 2n. ¿Están de acuerdo con eso, no? Para los un poco más matemáticos. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Que siempre se va a cumplir? ¿Por qué yo puedo asegurar eso? Porque el n es positivo. En el fondo, ¿qué estoy haciendo? Estoy quitándole un poco al lado derecho. Le estoy sacando el menos 5. Si le saqué ese menos 5, es decir, si le saco esa resta, significa que este lado derecho aumentó con respecto a este. Y ya construí la desigualdad. Y ahora viene el otro paso más maquiavélico. Yo tengo claro que esto es 3n cuadrado más 2n menos 5. Y yo sé que esto va a ser todavía menor o igual que n cuadrado más 2 veces el n cuadrado. ¿Por qué lo puedo decir? Porque nuevamente n es positivo. Por lo tanto, yo puedo decir ahora que esto es 3n cuadrado más 2n menos 5. Y esto va a ser menor o igual que 5n cuadrado. ¿Qué logré con esto? Por lo tanto, sé cuánto vale 5. Encontré el que andaba buscando, 5. Pero ahora tengo que determinar, oye, pero me falta el n sub 0. Es decir, a partir de qué valor yo te aseguro que al multiplicar c por n cuadrado, voy a pasar siempre por arriba de ellos. Y aquí comprueban nomás. Aquí la forma es comprobar. Comprobar para n sub 0. Y prueban. ¿Qué pasa si el n sub 0 vale 0 en la desigualdad? Van a tener que 3 por 0 al cuadrado, más 2 por 0, menos 5, va a ser menor o igual que 5 por 0 al cuadrado. ¿Esto qué significa? Menos 5 es menor o igual que 0. Sí. Entonces mi n sub 0 es igual a 0. Entonces yo puedo decir, con c igual 5 y n sub 0 igual 0, yo puedo decir que el t de n es igual a o de n cuadrado. O dicho de otra manera, es cuadrático. Ese es el truco, por si acaso, si a alguien se le ocurre. ¿Por qué dije yo que era 5n cuadrado y eso? Ahora, si la graficamos, se van a dar cuenta que efectivamente es así. Parten acá. Este de aquí abajo es t de n y este de aquí es n cuadrado. No me interesan las constantes, nada. Me interesa qué va a ocurrir cuando esta cosa se acerque al infinito. Eso es el tema de fondo. ¿Puede ocurrir esto? Puede ocurrir que aquí esta curva vaya por sobre esta de acá, y en ese caso ustedes dicen, no, saben que esta es mejor. Pero resulta que a partir de este punto, que este sería el n sub 0. Este sería el punto n sub 0, no este de acá. A partir de este punto para acá, yo puedo asegurar que esta siempre va a estar por sobre esta de acá. Y ahí puedo decir que esta entonces acota el comportamiento de esta de acá. Ahí tenemos más ejercicios. Y para terminar, eso lo vamos a ver la próxima clase. Solamente quiero que ustedes me digan esto. Comparar los pares. Que me digan ustedes cuál acota a cuál. ¿Cuál es? ¿Es f de n es igual a o de g de n? ¿O g de n es igual a o de f de n? Para que entendamos el concepto. Esa es la idea. Ya, jóvenes, llegamos hasta acá. Se pueden retirar tranquilamente a almorzar. Son las 1 y el día se nos pasó largo, pero había que hacer esta